Hermanos, bendiciones. Dios sea con todos ustedes. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de llegar hasta ustedes con este estudio. Ya es el décimo, ya estamos en la semana número 10. Este es el décimo video de esta serie de la Biblia cronológica y gracias al Señor, hermanos, estamos a punto de terminar el Pentateuco. Esto es emocionante porque adicional al Pentateuco también ya hemos terminado el libro de Job y espero, hermano, que no se esté atrasando. Espero que usted siga fielmente las lecturas bíblicas semana tras semana. Y para ello, bueno, pues vamos a comenzar este estudio número 10, para lo cual les ruego que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que estés con nosotros y en nosotros para darnos iluminación en lo que hemos de compartir, en lo que hemos de analizar respecto al texto, el texto bíblico y que seas tú, Señor, el que nos hable, nos dirija, nos ayude, Señor, en todo. Pues lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado 4 libros de Moisés. Como he dicho en esta pequeña introducción, ya nos estamos acercando al Deuteronomio o ya hemos terminado, prácticamente estamos terminando el Deuteronomio y ahora vamos a entrar con Josué. Y esto es motivo de alegría, hermanos, es motivo de felicitación, porque de reconocimiento, por qué no decirlo, ante todos aquellos hermanos que puntualmente están estudiando su Biblia todos los días en la mañana, en la tarde, en la noche, y les invito a que continúen. No desmayen, hermanos, porque sin duda la lectura de la palabra nos va a ayudar en muchas áreas de la vida. Y en este específico creo que es muy importante el estudio de esta ocasión porque pues nos arroja algo que como creyentes creo deberíamos practicar constantemente. Pero permítame hacer una pequeña remembranza de lo que hemos aprendido muy ligeramente a través de números. Ya hemos visto, hermanos, la narración de estos 40 años por el desierto. Hemos observado a este pueblo rebelde, este pueblo que no está contento con lo que Dios le ofrece, no está contento con lo que Dios le da. Y eso hace que este pueblo se rebele contra Dios. Y ya hemos visto 2 eventos catastróficos. El primero es el becerro de oro y el segundo es esta incredulidad por entrar a la tierra prometida a causa del informe de 10 espías que, bueno, pues para nada han hablado bien de la tierra que el Señor les está dando. Y esto hace, bueno, pues que el Señor lleve a cabo 4 depuraciones que hemos analizado en el estudio anterior, a través de las cuales, bueno, pues este pueblo ya prácticamente ha caído en el desierto y ahora se levanta una tercera generación de hebreos que van a entrar en esta tierra, pero que antes hay una especie de pausa, una pausa para poder ir a la ley otra vez y repetirla. Moisés, por esta razón, comienza a recordarle a los hebreos de dónde vienen, cuál ha sido su origen, les ha de establecer ese pacto que estableció Dios con su pueblo allí en el Sinaí, a través de los cuales sus padres, sus abuelos, estaban comprometidos, pero como hemos observado esto, pues no fue fielmente acatado por el pueblo, debido a que, como ya sabemos, bueno, pues muchos de ellos, si no es que todos, a excepción de Caleb y Josué, bueno, pues han muerto y no van a entrar a la tierra prometida. Por esa razón, este libro, perdón, se llama Deuteronomio. Hay algunos que lo traducen como segunda ley y literalmente podría decirse que así significa la palabra. La palabra significa segundo, deutero segundo, nomo significa ley, segunda ley, pero según el contexto de Deuteronomio, hay quienes prefieren decir que Deuteronomio literalmente podría significar también repetición de la ley. Y por ello yo quiero ponerles esta idea. Significa repetición de la ley. No es que haya una segunda ley, no es que haya una nueva ley, no, 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 o una ley que viene a aderezar o que viene a complementar lo que se ha dicho antes. En ningún momento esto sucede, pero porque hay una remembranza, hay un recuerdo. Moisés quiere recordarle a los hebreos que han nacido en el desierto, pues todo esto que no solamente pueden decir que desconocen. Recuerde que esta generación de hebreos son las que van a nacer en el desierto, no conocen Egipto, no conocen su historia, no conocen una ciudad. Esto va a ser muy interesante porque nos vamos a encontrar con una generación que nunca ha tomado la espada, que no sabe cómo cosechar, que no sabe cómo administrar una ciudad, que no sabe cómo conquistar un país. Y a este pueblo nuevo es al que Dios se va a dirigir. Pero antes hay que hacerles un recuerdo o un repaso de lo que ha sucedido atrás tiempo.
Por supuesto, lo que se enfatiza es el pacto sinaítico, que no solamente se debe recordar, sino que también tiene que refrendarse. Y por ello me parece importante que este recuerdo, esta repetición, también incluso Deuteronomio se puede decir que es una repetición de la ley, también cabe esa interpretación, nos lleva al porqué de esta repetición. Tres cosas importantes. La primera tiene que ver que se reconoce y se recuerde el pecado del pasado para no cometerlo de nuevo. Es lo que hace Moisés diciéndoles, bueno, vuestros padres, aunque él lo utiliza en segunda persona, ustedes adoraron a el becerro, ustedes hicieron esto, hicieron enojar a Jehová, y bueno, eso es importante, que recuerde el pueblo de dónde viene y de dónde han caído. En segundo lugar, se nos hace recordar y afirmar el pacto sinaítico a esta nueva generación de hebreos. Esta generación de hebreos de la que se espera se comporten mucho mejor que lo que se comportaron sus ancestros, sus padres, sus abuelos, porque ellos sin duda alguna no creyeron al Señor y esto hace que ninguna de esa generación, 40 años antes, bueno, pues haya entrado en la tierra prometida. Y finalmente, recordar cuál es el propósito, y esto es muy importante también, porque no solamente hay que recordar el pecado, hay que recordar el pacto, sino también recordar el propósito. ¿A dónde van? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es la misión que Dios les ha impuesto a ellos? ¿Cuál es el objetivo principal por el cual ellos están vagando en el desierto y a dónde van a llegar? Dios les dice que hay una tierra buena, una tierra prometida, y esto, pues por supuesto, les tiene que llamar la atención para que no se desvíen de ese propósito. Estos tres elementos, hermanos, van a ser muy importantes no solamente para los hebreos, sino que también podría ser una gran aplicación para nosotros. Por eso, el énfasis de esta repetición de la ley va a descansar sobre el primero de los mandamientos, que es el amor de Dios o el amor a Dios por encima de todo. Usted puede notar que Deuteronomio, a pesar de que refrenda la ley, refrenda la memoria del pecado, lo que refrenda en mucho es el amor a Dios. Deuteronomio nos va a llamar la atención acerca de que no se nos debe olvidar por ningún motivo, por ninguna circunstancia que nos quiera desviar del camino o del propósito, no se nos debe olvidar que el amar a Dios es lo más importante. Que el pueblo puede descansar sí y solo sí ama a Dios por encima de todo y esto le va a ayudar porque el amor a Dios es como el catalizador que nos va a ayudar a cumplir la ley, a hacer los otros proyectos, a obedecer los mandamientos. Y esto lo hace el Señor como para decir, de nada sirve estar bien con lo demás si no estás bien en lo más importante. Y esto es también una llamada de atención para nosotros. Nosotros tenemos que hacer este mismo ejercicio de los hebreos de Deuteronomio para que recordemos, como bien lo dijo también nuestro Señor Jesucristo, lo más importante, el mandamiento principal es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y también creo que aquí podemos comenzar a hacer alguna aplicación importante hacia nuestra vida, porque como dije hace un momento, Deuteronomio, que es una repetición de la ley, un refrendo de la ley, es una ley que nos va a estar recordando, llama la atención que esto va a ser precisamente algo que van a llevar a la práctica los hebreos posteriormente y luego, bueno, los judíos, que van a hacer un énfasis, perdón, en la repetición, en la memorización, en el repaso de la ley, recordando cuatro aspectos importantes que creo que también nosotros tenemos que apuntar. En primer lugar, bueno, pues, le dice al pueblo, recuerda tus pecados. Recuerda tus pecados porque tus pecados son lo que te impide acercarte a Dios. Tus pecados están allí y tienes que recordarlo. Y a veces creo que esto es muy importante porque solemos olvidarnos de nuestra condición y es como cuando una persona se hace amigo de alguien importante y de repente ya no recuerda cómo inició esa amistad porque ya tenemos la confianza de acercarnos, hay que ubicarnos, como dice por ahí, quizá lo diría una persona, ubícate, no te creas tanto, sigue siendo pecador y el hecho de que seas amigo de Dios, eso no significa que tú dejes de ser o de obedecer a tu naturaleza. La segunda cosa es que recuerda la fidelidad de Dios. Es lo que Moisés también les recuerda al pueblo. Han vagado, perdón, por 40 años en el desierto, pero no por eso Dios ha dejado de ser fiel. Dios siempre ha sido fiel. Y la prueba de esto es que ya hemos leído de los relatos del Éxodo, Levítico y Números, cómo Dios les ha provisto del maná,
del agua, de alimento, de provisión, de protección, de dirección. Y el que ha fallado no es Dios, es este pueblo. Por lo tanto, recuerda la fidelidad de Dios. En tercer lugar, recuerda las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son estos elementos que ya he mencionado, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida, tenemos que notar, por ejemplo, que también la salud es una bendición de Dios. El que nosotros estemos completamente cuerdos es una bendición de Dios, con familias, que estemos con proyectos, que tengamos idea de quién es Dios y cómo ha llegado hasta nosotros, es una gran bendición de Dios. Y por supuesto, creo que una de las cosas que siempre van a sustentarnos, que nos van a levantar es, recuerda que Dios te ama. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Y haciendo este resumen del libro, en recordar, esa es la idea, recuerda, 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 recuerda. Me parece que Deuteronomio también puede ser una especie como de segunda oportunidad, si lo vemos bien así. Deuteronomio nos habla de la segunda oportunidad de un pueblo que se ha rebelado directamente contra Dios. La segunda oportunidad de decir, ok, dice el Señor, bueno, ustedes han pecado, me refiero a su raza, su naturaleza, su nación, han pecado, han desafiado mi autoridad, pero bueno, está bien, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar desde cero. Pero esto no significa que este pueblo no tenga su propia advertencia, porque cuando nos acercamos allí hacia el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios nos hace una serie de advertencias importantes que me parece que no tenemos que olvidar. Si usted, por ejemplo, va allí a Deuteronomio capítulo 28, se va a encontrar que del versículo 1 al 14, Dios nos muestra como si fuera un hermoso menú las bendiciones que obtenemos si le obedecemos. Dios nos quiere bendecir y eso es una gran verdad y realidad, pero también, no por ello, Dios nos advierte de lo que pasaría a partir del versículo 15 si nosotros no escuchamos la voz de Dios. En efecto, a partir de Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, Dios advierte que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos, dice, te van a venir todas estas maldiciones. Y empieza a señalar a partir del versículo 16, maldito será tu ciudad, maldito será el campo, maldito tu canasta, en fin. Hermanos, ¿qué nos quiere decir Deuteronomio? Bueno, el hecho de que tengamos una segunda oportunidad con Dios no significa que Dios no vaya a ser igual de severo con nosotros. No significa que Dios vaya a hacerse, como decimos coloquialmente, hacerse de la vista gorda para no mirar nuestros errores. Y esto es lo que nos hace tener en Deuteronomio una especie de manual para poner muchísima atención de qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero todavía no nos adentremos, hermanos, porque la próxima semana vamos a platicar un poquito acerca de estas maldiciones y bendiciones, qué significan, cómo podemos aplicarlas a la vida o cómo podemos de alguna forma evitarlas. Estamos empezando Deuteronomio y en esta semana espero que usted termine, porque en esta semana le quiero recordar las lecturas bíblicas. Las lecturas bíblicas que están allí, permítame compartir, del lunes 11 de marzo al 16 de marzo, ya para el sábado estaremos iniciando el libro de Josué. Así que hermanos, pues estamos muy emocionados, ya son 10 semanas, gracias al Señor, ya estamos en el mes de marzo y bueno, pues una felicitación a todos los que están cumpliendo y una palabra de ánimo y de aliento a todos que continúan. Pero, ¿cuál es su meditación respecto a esta primera lectura de Deuteronomio? ¿Cuál es su conclusión? Si es que ya la tiene, compártala con su grupo y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, con la bendición del Señor.